Buenos días, alegría. Buenos días. Hoy tenemos un tema súper interesante. Este capítulo creo que va a ser una especie de prólogo a lo que viene después, pero es necesario mencionarlo, así que va a ser un prólogo bien largo y espero que nos ayude a reflexionar y pueda ayudarnos en nuestra vida. Empecemos. Tener un plato de comida a la mesa es un privilegio, es una bendición que no mucha gente tiene. Hay más de 800 millones de personas que padecen de hambre y desnutrición. 800 millones es mucha gente. Pero para aquellas personas que el aspecto de la comida no es un problema, esto hace que esa abundancia de comida, esa disposición de comida, sea algo natural en la vida. Es algo tan natural que, bueno, es parte de la vida, es lógico, es normal. Es un aspecto también religioso, cultural. Pero también esto de la comida tiene un enfoque, un aspecto industrial. Un aspecto industrial muy grande que justamente es de eso de lo que vamos a hablar. Lo que me preocupa en este caso del aspecto industrial es que esto sobrepasa inclusive el respeto al ser humano y al planeta mismo. Es un problema muy serio, tan serio que muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo esto. Inclusive cuando hay noticias alarmantes en la televisión, en los medios de comunicación que tienen que ver con la salud, parecería que esto no es lo alarmantemente suficiente como para que nosotros decidamos cambiar nuestra dieta o realmente prestemos atención a lo que está pasando por encima de nuestra cultura y de nuestros paradigmas de lo que es la alimentación. Voy a darles un ejemplo que he sacado del caso de Chile. Uno se preguntará tal vez, antes de que entre estos datos, ¿por qué cada vez hay gente más joven que está enferma, sea de gastritis, sea de diabetes, sea de hipertensión, problemas cardiovasculares o el mismo cáncer? ¿Por qué cada vez hay más y cada vez a más temprana edad? Parecería que eso solo está en las noticias y bueno, así es la vida. Pero no es algo que debamos dejarlo de manera indiferente. En el caso de Chile, por ejemplo, que he estado viendo en internet, que he estado indagando, Chile es el país que ocupa el primer lugar con niños de 6 años obesos en el mundo. Sin los niños de 6 años en Chile, el 45% de los niños de 6 años en Chile, 6, tienen o sobrepeso u obesidad, de los cuales el 10% ya tiene hipertensión arterial, de los cuales la mitad tiene prediabetes y de los cuales el 30% va a tener un colesterol alto y significa que antes de los 40 años van a tener de manera precoz infartos y accidentes cardiovasculares. El 93% de los hombres, 93% de los hombres en Chile a partir de los 45 años, que no es una edad muy mayor, tiene riesgo cardiovascular alto. ¿Y qué es un riesgo cardiovascular alto? Significa que la próxima semana puedes tener un paro. A la semana, cuando te dicen tienes riesgo cardiovascular alto, es que a la semana siguiente puedes tener, como lo decía, un infarto. Eso no es chiste. 93% de los hombres mayores de 45 años en Chile. Estas cifras son alarmantes pensando en niños que ya tienen sobrepeso u obesidad, por ejemplo, a los 6 años. Es algo muy serio que antes no se daba tan a menudo y que ahora es un motivo de atención. Pero nosotros que escuchamos estas noticias tal vez como que no nos alarmemos lo suficiente como para hacer un cambio en nuestras vidas. Entonces hago una pregunta, ¿cuándo
¿Cuándo le prestas atención a lo que comes? ¿Cuándo recién empiezas a preocuparte por lo que comes? Lo más fácil es cuando no entra tu yin. Ahí recién, o sea, no te preocupes si es cardiovascular, no. Es cuán apretado te queda el jean, o tu falda ya no cierra, tu camisa tienes que ponerle extensiones, hilo elástico para que cierre. Eh, Ahí recién te fijas en tu comida, en qué es lo que estás comiendo. También empiezas a prestar atención a tu alimentación cuando cada vez más la comida que comes te hace daño más a menudo. Y dices, algo está pasando, esto no me hacía daño antes. O prestas atención a tu alimentación cuando el médico te dice que hay un problema y que tienes que cambiar tu dieta. Recién uno hace caso. O, un cuarto punto, prestas atención a tu alimentación cuando estás en un proceso de autoconocimiento y empiezas a comer de manera consciente. ¿Ya? Mucha gente está claro que vive para comer, no come para vivir. Definitivamente. Somos literalmente adictos a la comida, pero no creemos en eso. Somos tan adictos a la comida como lo es un fumador al tabaco. Cuando uno es fumador, siente antojo, se empieza a poner ansioso y no se calma hasta que tenga su pucho en la boca. Recién se calma. Basta que lo prenda y ya se calma. Y lo mismo pasa con nosotros, porque no sabemos, o muchos no sabemos, que el azúcar, la sal y otros aditivos químicos producen adicción, y eso está en la comida. Y es por eso que mucha gente cuando come, come por antojo. No dice, ¿qué me voy a alimentar hoy? ¿Con qué me voy a alimentar hoy? Dice, tengo unas ganas de una pizza, unas papas, un asado. ¡Ay! Se antoja y come. No le importa si le hace bien a su estómago, el estómago se lo arregla solito. Y no solo te antojas, sino que comes hasta estar totalmente saciado. O sea, es tan rico, tan delicioso, que te pides plato extra, repites, en fin. Y te llenas. Eso es lo que buscas, saciarte. Y ese es el problema. Comemos de manera absolutamente inconsciente, sin notar que realmente somos adictos a la sal y al azúcar. Cuando uno dice adicto, pero eso es para los que consumen ciertas sustancias. ¿Cómo va a ser uno adicto a la sal y al azúcar? Fácil, así como tu cuerpo te pide nicotina, tu cuerpo te pide sal, te pide azúcar. ¿Y cómo se traduce eso en tu cabeza? Tengo antojo de un pastelito. Quiero un quequecito. Quiero unas papas fritas. Ahí eres adicto, porque cuando no consumes eso, como que te empieza a poner de mal humor. Hasta que comas algo de eso. Y obviamente comer no es sinónimo de alimentarse tampoco. Y mucha gente come lo que sea porque no tiene tiempo, tiene 30 minutos en el trabajo y va lo más práctico. Lo más práctico es lo que busca. La pregunta es, ¿cómo sabes que te estás alimentando bien? ¿Porque te lo dijo el doctor? ¿Por la publicidad que viste en la tele? ¿Porque la abuela siempre cocinaba así? Cuando dice uno, yo me alimento bien, es un sinónimo de decir, me alimento variado un poquito, algo de vegetales, algo de ensalada, no exagero con la carne, ese tipo de cosas. Eso es alimentarse bien para mucha gente. Y mucha gente come lo que la otra gente come. Y como todos comen lo mismo, debe estar bien. Y un gran sinónimo de eso, una gran prueba de eso, es que cuando vamos a un supermercado, el supermercado está lleno, colas tremendas. Y obviamente compramos en el supermercado con la confianza que los productos que ahí se venden están siendo correctamente elaborados, de la manera más profesional, la más pulcra, la más científica, y no lo cuestionamos. Asumimos que esos productos son para nuestro bien. Pero vuelvo a la pregunta, ya que todo eso está bien,
Vuelvo a la pregunta, ¿por qué cada vez hay más gente con sobrepeso? ¿Porque no hacen ejercicio y son sedentarios? ¿Solo por eso? ¿Se solucionaría con que todos fueran al gimnasio y comieran un poco menos? Además, no solo el sobrepeso, sino ¿por qué cada vez estamos más enfermos a más temprana edad? Me impresiona cómo gente de colegio, niños, preadolescentes, no sé cómo llamarlo, tienen gastritis, acidez a esa edad. O lo peor, como el caso de Chile, 6 años, obesos o con sobrepeso. Y otra pregunta que hago también, ¿desde cuándo y por qué se incrementó en la humanidad las enfermedades degenerativas o las enfermedades crónicas? Si conversamos con nuestros abuelos, antes no había todas estas cosas que escuchamos en la televisión, en las noticias. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Mucha gente opina que esta crisis ha empezado a surgir desde la aparición de la comida procesada, de los supermercados y del consumo explosivo de proteína animal. Leche, queso, carne, huevo. Y después de la guerra, obviamente, había este boom de los alimentos procesados, de la industria y todo ello. Pero, ¿cuál es el gran problema con los alimentos procesados? No tienen micronutrientes. Voy a hablar en general, más allá que un alimento procesado tenga esto o el otro. No tienen micronutrientes, no tienen vitaminas, no tienen minerales, no tienen agua, no tienen fibra, que es algo que tienen los vegetales, por ejemplo. Y lo peor, no solo tienen estos productos, no solo tienen químicos adictivos, no solo tienen toxinas, o sea, elementos tóxicos, químicos dañinos para el cuerpo, no solo tienen colorantes, conservantes, acidulantes y todos los antes. No solo es ese el problema con la comida que vemos tan lindamente empacada en los supermercados, sino para mí el gran problema de esto es lo inescrupuloso, la manera inescrupulosa con la que se maneja la información, la publicidad de estos productos con una publicidad engañosa a la gente. Pero como el usuario está confiado, lo que ve en la tele, lo que le venden en la tele, está confiado lo que dice en el envase, lo consume. Y no se pregunta más, solo dice, qué deli estas papas, qué ricas estas galletitas, qué rica esta sopita. Y ya, sopa suena a sano, ¿no? Una sopita. Y así muchas cosas. Pero, ya te digo, uno no cuestiona lo que está comprando en el supermercado, en lo que come, porque su médico se lo recomendó, porque vio en las noticias y porque todo el mundo lo hace, como lo decía. Pero hay un detalle. Aunque te tomes la molestia de leer la etiqueta de lo que estás comprando, tampoco entiendes lo que dice ahí. No sabes lo que estás comprando. De pronto agarras un paquete de galletas, por ejemplo, ¿qué lees en una etiqueta de un paquete de galletas? De pronto te dice tantas calorías, tantos carbohidratos, tantas grasas saturadas, insaturadas, monosaturadas, todas las saturadas, grasas trans, tiene tanto de sodio, tiene tanto de sal, tiene tanto de colesterol, tanto de azúcar. Con suerte mencionan proteínas y algunas vitaminas en algunos casos. Tú lees todo eso y dices, ya. Y te lo compras. Y te lo comes. Y no solo es eso. No solo no entiendes lo que dice, de qué trata las recomendaciones, tampoco te dicen en la etiqueta de qué está hecha completamente tu galleta. Tú dices, estará con harinita, azuquita, sal, agüita, ya. Y ahí queda en lo naif. Pero tampoco te dicen en las etiquetas, ¿para qué sirve esa galleta? Obviamente, pues para calmarte el hambre. Pero me refiero en el sentido, ¿para qué sirve? En el sentido de beneficiar a tu salud. Dirán, lo típico, ¿no? Tiene carbohidrato, tiene caloría, tiene fibra.
Ya, eso es lo positivo, pero no te dicen tampoco en qué puede dañar a tu salud. No te lo dicen. Está claro que no te lo van a decir porque si no, no lo comprarías. Y en realidad la comida procesada, diría yo, no es comida, sino es un producto comestible, que es diferente, que está destinado a durar meses en los anaqueles. Y no hay un proceso natural de biodegradación. Si tú agarras una manzanita y la pones al lado de una hamburguesa de esas famosas, la manzana se hace bolsa en el poco tiempo, mientras que la hamburguesa dura meses intacta. Y uno dice, mejor, así me la guardo más tiempo. Así de inconscientes somos. Y en realidad, ya te digo, este producto es más que todo para saciar el hambre, para ahorrarte tiempo. Es curioso que todo lo que supuestamente tiene beneficios en ese producto, lo tienes de manera natural, obviamente los vegetales. Qué distinto sería de pronto si vas a la sección de frutas o vegetales y tienen una etiqueta en la que te dicen, la uva tiene esto, 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 y te sirve para esto, 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 y con esto te beneficia en tu vida. Con toda seguridad que más de una persona optaría por comprar eso en vez de comprar algo que lleva una grasa trans. ¿No? Uno no sabe literalmente lo que come. Tengo un amigo que en una de sus épocas él vendía hamburguesas, tenía ahí su carrito. Y me decía que para saciar el hambre de sus clientes le aumentaba así una tauca de harina para que se vea más grande y sea más suculento y sea más saciante, más saciador, vamos a dar el término. O le digo, oye, pero lo estás engañando, dale más carne en vez de estarle llenando de harina. Dice, ay, más bien yo le doy harina, hay otros que le ponen cartón. Ay, qué buen tipo que eres, gracias. Qué considerado, gracias. Me dices, ¿en serio? Le ponen cartón a la carne molida, la mezclan, ni te das cuenta. Dices, uy. Y a raíz de esto, hemos escuchado las noticias más de una vez, en vísperas de San Juan, de esa fiesta donde venden mucho chorizo. Chorizos con aserrín han decomisado las entidades de la alcaldía. Chorizos con aserrín. Tú dices, ¿hasta dónde llega el egoísmo humano? Y ve también en las noticias cómo, igual gente de la alcaldía, les decomisaba a aquellas personas que tienen sus puestitos dentro del estadio aceite negro. Muestran la botella y el locutor del canal decía, señor, no es Coca-Cola, es aceite tan quemado que tiene este color. Pero de pronto hay tanta, no sé qué llamarlo, que cuando uno va al estadio a ver a su equipo favorito, dice, un choricito. No sabe si el choricito tiene el aserrín. Y además que ha sido ricamente frito en aceite negro. Tú no te das cuenta, tú te lo comes y no te hace daño. Tal vez te haga daño. Porque tu cuerpo es tan maravilloso que hace todo para protegerte. Pero la gente es tan inescrupulosa alguna que le vale un sorete y te vende los alimentos así. Cartón, aserrín y un aceite, pero que lo puedes usar de alquitrán. Y así como hay gente a menor escala que hace sus actos tan interesantes, lo mismo hace la industria. Para abaratar costos, al igual que abaratas el costo de aserrín salchicha, o le pones cloro al pollo para que no se vea tan mal. O en el caso de esas hamburguesas famosas norteamericanas que les ponen amoníaco para matar el E. coli. Para quienes no saben, el E. coli es una bacteria que habita normalmente en los intestinos de la vaca y ya saben por dónde sale. Entonces, como a las vacas las meten a las máquinas para procesarlas, no las bañan con shampoo, no, o sea, una mojada y entra como sea a la máquina donde la procesan, donde todo el animalito es útil, hasta las pezuñas, todo.
Y como obviamente ha pasado por E. coli y lo han sacado desde sus mismos excrementos, puede causar enfermedades. Entonces, para no causar enfermedades, le ponemos amoníaco a la carne. Se va a ver más rosadita, nadie se va a dar cuenta. Ponemos sal un poco, doble queso y lista tu hamburguesa. Te la comes. Entonces, cuando haces eso, día tras día, semana tras semana, año tras año, ya entiendes pues por qué hay obesidad a los 6 años, ya entiendes por qué hay problemas cardiovasculares, y entiendes todo eso. Porque de la misma manera usan productos químicos económicos para hacer rendir el alimento procesado, para generarte adicción y para que vuelvas a comprar, obviamente. Pero no te das cuenta, tú solo compras. Les voy a dar un ejemplo del documental Comida Sociedad Anónima, Food Inc. en inglés. Tú no sabías, por ejemplo, por qué se hace tanto maíz en Estados Unidos y soya, por ejemplo. ¿Será porque es el alimento idóneo para el ser humano? ¿O será porque es la materia prima idónea para la industria? Les voy a decir qué se hace de maíz. Se hace ketchup, queso, pilas alcalinas, mantequilla de maní, mermeladas de fruta, jugos de fruta, cornflakes, aderezo de comida, galletas, gaseosas, carbón, pañales, carne, refrescos en sobrecitos, productos light. Y normalmente son muy pocas las empresas, son unas cuantas pocas empresas, mejor dicho, que hacen todos estos productos para el mercado mundial a través de sus representaciones, donde solamente están hechos de maíz o soya o de ambos. Yo personalmente veo que, para mí, es muy personal, me parece poco saludable comer un alimento cuyo origen, cuya materia prima es la misma de una batería alcalina o del pañal de un bebé. ¿Qué de sano puede tener eso? Comestible, sí. Pero ¿cuántos micronutrientes y cosas maravillosas que tiene la naturaleza puede tener un jugo de naranja de maíz? O una mermelada de frutilla de maíz? O el pañal de tu bebé. Entonces dices, hay algo que está mal ahí. Pero como no nos informan y uno no sabe, va derecho al mercado, al supermercado, y se compra todo eso. Y uno creyendo que además es fresco de la granja, porque es la publicidad. Tengo una persona que igual tiene un conocido que tiene una industria de bebidas, y su publicidad es hecha, elaborada con el agua de manantial de tal lugar. Las winflas, de la pila. Así de simple. Pero la publicidad pues, te vende el charque bien bonito, ¿no? Y eso es lo triste. O sea, estás comiendo algo que realmente es dañino para tu cuerpo, pero es deli, no importa, me lo como. Mucha gente me dice, no voy a dejar de comer rico. Si me muero, me muero. Pero tiene connotaciones mucho más profundas. Y los gobiernos, además, no hacen mucho al respecto con este tipo de cosas. Por un par de razones para mí. O están implicados en un aspecto económico con la industria, o no tienen la más pálida idea, literalmente, o sí lo saben, pero no se atreven a hacer nada por miedo a conflictos políticos, sociales y económicos. Que se enfermen nomás todos. No hay una postura fuerte. Por ejemplo, a quienes gustan de la margarina, ¿quién gusta de la margarina? Levante la mano sin miedo. No les voy a decir nada. Para quienes gustan de la margarina, en su etiqueta no te dice que está hecha con hexano o heptano, es decir, queroseno o gasolina. Y no te dicen que está a una molécula de ser plástico. Entonces, tampoco te avisan que si consumes margarina tienes un 50% más de riesgo de adquirir enfermedades coronarias. Nadie te dice. Y como es asintomático,
salvo el botón de tu pantalón que ya no cierra. Pero como no hay molestias, piensas que es sano y está bien. Lamentablemente, les decía, el primer síntoma de un problema cardiovascular es un infarto. Y por más que te hagan un bypass, es decir, que te saquen una vena y la coloquen en tu corazón, el problema no está ahí. Cuando sufres un accidente cardiovascular, por más que tengas un bypass, igual puedes tener una partida al otro lado. Hay gente que se ha hecho más de un bypass. Pero el problema no está pues en hacerse el bypass o ponerse, tomar tal medicina. Es como decir, me duele el estómago, así que voy a tomar un calmante. Pues no estás solucionando el problema, estás calmando el síntoma. Y como no hay síntomas a raíz de estas comidas, uno cree que es correcto y sigue comiendo eso. Tampoco te dicen que esa famosa bebida gaseosa negra, una botellita pequeña, no te dicen que tiene un equivalente a 42 gramos de azúcar, que son más o menos 10 cucharillas. Hay gente que dice, sí, yo sé que tiene azúcar, por eso consumo la diet. O la cero. Pero no se sabe que esas son cero o diet porque usan aspartamo o aspartame, como les dicen unos. El mayor cancerígeno. El aspartame, entre otras cosas, te causa ansiedad, depresión, ira, epilepsia, daños intestinales, inflamación del lóbulo frontal, migrañas, problemas visuales, problemas cognitivos. Te lleva a todos a distintos tipos de cáncer. Y el aspartame está en chicles, en dulces, en helados y en toda repostería envasada, por ejemplo. Entonces, pones dosis micrométricas, por inventarme un nombre, de tóxico, de veneno a tu cuerpo año tras año. Y como no sacias tu hambre, comes cada vez más, te intoxicas cada vez más. Y te preguntas, ¿por qué tengo acidez? Sin contar que este tipo de bebidas gaseosas te descalcifican. Cuando tú te tomas una gaseosa de este estilo, estás orinando literalmente tu calcio. ¿Por qué? Porque estas bebidas acidifican tu sangre. Y tu cuerpo, como mecanismo de defensa para volver a alcalinizarse, saca calcio de los huesos. Y lo peor, los niños toman eso. Y lo peor, al niño hay que darle algo sano, vas a darle una lechecita, colorizada, saborizada. ¿Con qué? Aspartame o azúcar extra. Esa leche deli chiquitita, inofensiva que le dan al niño. Ya entienden por qué en Chile hay niños, 45% de la población tiene sobrepeso u obesidad a esa edad. No es chiste eso. Tú dices, ay, pero ¿será cierto todo lo que está diciendo el Wolfgang? No, 18 estoy diciendo eso. Pero si te haces esa pregunta, también deberías preguntarte por qué cada vez hay más osteoporosis, por qué cada vez hay más, más diabetes, más problemas, como les digo, cardiovasculares. ¿Por qué? ¿Voluntad de Dios? También podrías preguntarte, mejor dicho, por qué estas enfermedades no son completamente curadas, por decirlo así, por completo, por la industria farmacéutica. ¿Por qué no nos curan definitivamente? ¿Por qué nos recetan cosas de por vida en vez de curarnos? En una de las charlas yo mencioné que fui 5 años dependiente del omeprazol y en menos de 2 meses me he curado con zumo de repollo. Y yo lo he vivido en carne propia. Sin contar que una vez fui a una farmacia con mi receta y digo, esto me han recetado, era un omeprazol sofisticado. 9 bolivianos, señor, la pastillita. Ya, ¿tiene algo más económico? Sí, esta de 2 bolivianos. ¿Y por qué la diferencia? Bueno, es la marca. Pero es lo mismo. Sí, claro, es lo mismo. Es el mismo contenido químico.
¿Y por qué esta es tan cara? Bueno, usted sabe, es la marca, es garantizada y todo eso. ¿Qué, la de 2 bolivianos no es garantizada? Bueno, usted sabe, ¿no? Almidón y ese tipo de cosas, entonces siempre irse por lo garantizado. Entonces, ¿para qué vende lo que no es garantizado? No, bueno, en realidad es lo mismo, me dice, pero hay pacientes que dicen, esta marca quiero, pues sí hay que darles esa marca. ¿Y quién decide eso? Su doctor. Ah. Y hablando con un par de amigos, la vida siempre te presenta buenos amigos e interesantes. Conocí un par de visitadores médicos, los cuales me decían, obviamente los médicos ganan comisión, no todos, obviamente, por lo que prescriben. Y las farmacias también tienen bonificaciones por lo que venden. Entonces sí hay que tener variadito para la gente de menores recursos. Pero a mí nunca me dijo la farmacéutica o el farmacéutico, sea por desconocimiento o no, señor, no se tome omeprazol, tómese un zumito de repollo diario y se va a curar. Nadie me dijo eso. Entonces dices, oye, ¿qué pasa con esta industria? ¿Por qué no nos curan definitivamente? La industria alimenticia literalmente vive de adicciones. Así como la industria del tabaco en una temporada a sabiendas aumentó nicotina a los cigarrillos para que sean más adictivos, así como la industria de las bebidas alcohólicas generan adicción, uno dice, yo no soy adicto, solo chupo una vez a la semana. Apenas es un fernetcito, un par de chelitas en la parrillada. Pregúntate, ¿qué se considera adicción alcohólica? ¿Con qué frecuencia cuándo se considera una adicción en base a la cantidad de alcohol que tomas en cierto tiempo? Entonces, como les decía, la industria distinta, en este caso la de las bebidas alcohólicas como del tabaco, usan a la gente de manera adictiva. Eso es ilegal hacer con un niño, está claro. Pero ¿cómo hacemos que el niño sea nuestro cliente y lo volvemos adicto? Para que sea nuestro mejor cliente. Al niño lo vuelves adicto con sal, azúcar y grasas. Por eso los niños alucinan con esos juguitos dulces, alucinan con sus hamburguesitas, alucinan con esas cosas. Se los vuelve adictos, literalmente. Y lo curioso es, a nivel, una vez gubernamental, se hacen campañas contra el tabaquismo, pero te permiten vender cigarrillos. Con una advertencia, ya. Esa advertencia no hay en productos transgénicos, por ejemplo. Aceptan la venta y producción de bebidas alcohólicas y después están haciendo campañas de prevención de violencia intrafamiliar, violencia infantil, feminicidios, accidentes, suicidios. Y se preguntan por qué. Cuando se ha permitido ese tipo de consumo que es absolutamente dañino, no solo al físico, sino a la sociedad en sí. De la misma manera, se supone que los gobiernos velan por nuestra salud, que es un derecho humano. Entonces, si es un derecho humano, ¿por qué se permite la venta de ciertos productos? Llámese desde unos cigarrillos hasta supuestos alimentos que son tóxicos, que se ha comprobado que son cancerígenos. ¿Quién hace eso posible? La demanda del público, los compradores, el eslabón final de esto. No se hace obviamente este tipo de campañas con productos que causan la mortalidad de la gente. La gente muchas veces no se fija en eso. No se da cuenta que el consumo excesivo de proteína animal más el consumo excesivo de azúcares y de grasas es lo que causa este tipo de problemas. Uno dice, oye, pero yo no consumo azúcar, solo una cucharillita en mi café en la mañana. Pero no se da cuenta de que su cuerpo ha convertido en azúcar todo el carbohidrato que se ha metido con su pan, con su queque, con su torta y con esos productos donde usan jarabes altos en fructosa, que todo eso se convierte en grasa en tu cuerpo. Eso es lo terrible. Que tú dices, oye, pero es que me lo ha dicho mi doctor me ha recetado eso. Y ahí yo personalmente, esto es muy personal, yo te diría,
tengo algo que decirte de tu doctor, con el respeto que se merecen. Que yo sepa, el 100% de los doctores en Bolivia, de los médicos, nunca han llevado nutrición. Ellos se abocan a lo fármaco, no a lo nutricional. Y para mí es evidentemente eso, sin ánimo de juzgar, cuando veo a un médico con sobrepeso. Está claro que no, o no sabe de nutrición, o es irresponsable consigo mismo. Y ese mismo médico está aconsejando qué comer, de qué nutrirte. Entonces dices, hay algo mal. Claro, podrían defenderse, no, es genético. Mi abuela era gorda, mi abuelo era gordo y yo, médico de la familia, también soy gordo. Creo que hay un serio problema si ves eso con tu médico. Y segundo, que además, con justa razón, los médicos dicen, nosotros no somos nutricionistas, para eso está la facultad de nutrición. Pero ¿cuál es el detalle? Cuando uno se enferma, ¿dónde va normalmente? Al médico, no al nutricionista. Así de simple. Y el médico a lo mucho te aconseja algo de sentido común, como que no exageres con las comidas. Ya, gran consejo, súper. Y te da un fármaco. ¿Tienes gastritis? Toma tu pastillita. Si te sigue doliendo, vuelves en un mes y te voy a dar un digestivo. Y si sigue molestando, vamos a tener que hacer una endoscopía. Me han hecho 2. Y nada de eso me ha curado. Y ahora solamente estoy hablando de la parte, llamémosla química, no estoy hablando de un proceso mental, que de eso voy a hablar en otro momento. Otro problema al que me he fijado es, por ejemplo, muchos médicos, muchos nutricionistas y mucha gente te dicen, y lo he vivido en carne propia porque yo he dejado de comer carne, me decían, pero tienes que comer carne. ¿Tienes qué? Pero así me veían con una cara de próximo moribundo, porque no comía carne. Y yo decía, ¿por qué tengo que comer carne? Porque es alimento, obviamente, y 2 cosas fundamentales, los más usados te dicen, proteínas y hierro. Y le digo, ¿y de qué están hechas esas proteínas que me ofrece la carne? ¿Qué aminoácidos la componen? Proteínas. Sí, pero ¿cuáles? ¿Qué es una proteína? Entonces, muchos médicos o muchas personas no te aconsejan que esas mismas proteínas son muy abundantes en productos vegetales. Solo te dicen, pero es distinta la proteína animal. Claro que es distinta. Tiene amoníaco, tiene enfermedades, tiene antibióticos, todo lo que le dan a la vaca. Claro que es distinta y eso no me hace bien. Pero la gente no lo ve así. Entonces, muchas personas que ven a una persona medio que debilucha, ¿qué le dice el médico? Tienes que ganar peso, come carne. Yo le dije a una amiga, ¿qué es ganar peso? Ganar peso, pues ponerte así, ¿no? Pero ¿qué es ganar peso? No sé, es que coma más. No se trata de que coma más, porque si le vas a dar 2 platos de arroz más y 2 espaguetis más al día, lo único que va a hacer es engordarlo. Sí va a ganar peso, pero peso en grasa. ¿A eso se refiere al médico con ganar peso? Yo entiendo ganar peso por ganar masa muscular. Y no entiendo por qué te dice ganar peso. No, es que tiene que estar bien alimentado para que entre a su quimioterapia, me dice mi amiga. Bien alimentado, le digo, no significa que tenga que engordar. Todo lo contrario, se va a hacer más daño porque está metiendo full carbohidratos que se van a volver en grasa en su cuerpo. Lo que necesita es nutrirse, no ganar peso. Pero esas eran recomendaciones médicas, pueden entender eso. Algo que para mí el sentido común me dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué más? La profesión médica, lo que hace, aparte de solucionar grandes cosas como en operaciones y ese tipo de cosas, solo trata los síntomas. Solo trata los síntomas. Pero no saben, por ejemplo, qué químicos se generan en tu cuerpo a raíz de un ejercicio físico, por ejemplo. ¿Qué reacciones hay? Tampoco saben qué reacciones químicas hay en tu cuerpo cuando hay un proceso de meditación. Tampoco lo saben. Y tampoco entienden cómo se forman los químicos en nuestro cuerpo a raíz de los distintos alimentos.
Está claro que no es su profesión, no lo es. Pero lamentablemente el 90% de la responsabilidad de nuestra salud y alimentación recae sobre ellos. Son los primeros que nos aconsejan. Tengo más de un amigo mío, médico, que me anda preguntando qué tiene que tomar antes, durante y después del ejercicio en el gimnasio. Él debería saberlo. Y te dicen que si quieres enflaquecer un poco, tienes que ir al gimnasio y sudar quemando calorías. Después comer mucho pollo y evitar carbohidratos. Parecería que esa es la, ¿cómo se llama? La receta para lo que es el tema salud. Pero no se sabe, ya les digo una vez más, qué necesita tu cuerpo después que ha hiperoxigenado, después que ha hecho un esfuerzo muscular muy grande. Ningún médico te va a decir eso, salvo sea fisiculturista y esté bien al tanto de eso. Personalmente, desde el momento que me he puesto a investigar en lo que es mi salud, mi alimentación y todo eso, por la experiencia que he vivido, eh, he buscado mucho por internet y obviamente encuentras las dos versiones, ¿no? Pero creo que cada vez más hay información que tú mismo puedes juzgar si es coherente o no para tu vida. Hoy he mencionado muchas cosas, varias cosas del documental Comida Sociedad Anónima. Recomiendo la busquen en internet y la vean. También les recomiendo documentales como Gordo, Enfermo y Casi Muerto. Trata de una persona que tenía una enfermedad incurable por la medicina y que decide hacer un ayuno de 60 días de solo jugos de frutas y verduras, sin ningún sólido. Obviamente cero proteína de carne y esas cosas. Y el hombre se cura. Ya lo he mencionado con la terapia Gerson y este tipo de dietas naturales. También les recomiendo una película que se llama, un documental que se llama Super Engórdame. Este es de un señor que él mismo se pone a prueba y decide consumir hamburguesas para ver cómo afectan eso en su salud. Y va viendo el proceso, cómo va engordando y cómo sus análisis químicos de sangre van empeorando mientras va comiendo sus hamburguesas. Entonces, cuando hablé de este documental, un amigo me dice, ay, pero yo no como hamburguesas todos los días, eso es exagerado. Y en países industrializados es normal que mucha gente coma mínimo 2 hamburguesas a la semana. Yo le decía a este mi amigo, no comes hamburguesa, pero sí comes carne, papa y pan todos los días. Y más de una vez al día. Te está pasando algo muy similar a lo que le pasa a este hombre. Super Engórdame, el documental. También le recomiendo 2 documentales más. Uno se llama El mundo según Monsanto. Es un tema de transgénicos patético. Y lo patético de esto es que nosotros consumimos sin saberlo alimento transgénico. Las harinas que provienen del exterior, de empresas grandes, multimillonarias, son 100% transgénicas, que se convierte en galletas, se convierte en papa frita, se convierte en cereal, se convierte en leche, se convierte en carne. Cuando vean El mundo según Monsanto van a saber realmente por qué es peligroso, dañino este tema de los transgénicos. Y también les recomiendo, este es un documental muy casero que se llama Plantas que curan, plantas prohibidas, con Joseph Pamiés. Este hombre tiene un invernadero maravilloso y ahí hacen una pequeña notita y él cuenta qué es lo que pasa, el por qué uno debería consumir más vegetales. Y él da un ejemplo que con la plantita de stevia, la plantita, le decía, tú agarras un gajito todos los días en ayunas y chao diabetes en un par de semanas. Y si tú mantienes tu uso regular, no solo desaparece la diabetes, sino que te regulariza tus niveles de azúcar de manera maravillosa. ¿Pero qué busca la industria? Hacer, por ejemplo, de la stevia un transgénico. ¿Para qué? Para que ellos tengan la patente de eso. Para que ellos puedan hacer lo que quieran con esa patente y nadie les dice nada.
Y en el momento que tienen la patente, nadie puede sacar ningún producto porque ellos tienen los derechos. Entonces, ¿qué hace la industria? No te dicen nada de la stevia y te vende ¿qué? Insulina. De por vida. Obviamente nadie te va a decir gajitos de stevia. Nadie. Obviamente no la stevia procesada, no la blanca, esa, bótenla. Agarren la plantita, si quieren, sécanla, muélanla y esa pueden usar tranquilamente de edulcorante en sus zumos, en sus jugos. Pero no vemos esa parte de la industria, que por un lado nos dicen no y nos venden insulina, por un lado dicen no, te venden tabaco, y te venden azúcar, te venden sal, te venden grasa, en algo que tú crees que supuestamente es nutritivo para ti. Es un tema muy serio. Les recomiendo altamente vean estos documentales, son muchos más de los que estoy mencionando, para que vean realmente que vivimos en una sociedad muy enferma a nivel alimentos. Todo eso hecho por una industria, por una publicidad, cuyas víctimas finales somos nosotros mismos. Obviamente uno dirá, oye, pero bueno, ¿qué voy a comer? Es la típica pregunta. Y la típica respuesta es opta por una comida orgánica, vegetariana, vegana, crudívora. Y si no puedes por compromisos sociales, porque más de una persona me ha dicho, yo no dejaría de comer carne porque es un problema social, eres el raro, ¿no? No vives solo, tienes familia, tienes hijos, tienes hermanos y les tengo que dar carne más o menos. Entonces yo, bueno, o sea, no te estoy diciendo que dejes tu dieta, solo que sepas qué estás comiendo y que ya sea responsabilidad tuya. Pero sobre todo el consejo es que empieces a incorporar en tu dieta cada vez alimentos sanos, que cada vez vayas aumentando un poco el índice de alimentos sanos en tu dieta. Uno dirá, pero quiero ser un gordo feliz. Los gorditos son bonachones. Dios los ama a todos. Seas gordo, flaco, no va por ahí. Es un problema de salud, es un problema ecológico, es un problema planetario, es un problema de conciencia inclusive para con los animales. Es una cosa muy seria esto de la alimentación, que no le damos mucha atención, porque ya somos adictos sin darnos cuenta. Y el tema de enfermedades se revierte solamente, bueno, no solamente, se revierte muchas de ellas simplemente con comida orgánica, nada más. Nada más. Por favor, lean lo que dicen las etiquetas de las cosas que compran. Infórmense en internet, vean todas las fuentes posibles, las que están a favor o en contra, pero averigüen qué están comiendo. Especialmente las cocineras y los cocineros que usan mucho glutamato monosódico, que es un gran veneno. ¿Pero qué es el glutamato monosódico? Está en, diría yo, el 100% de los productos para cocina procesados. Desde tu cubito concentrado de glutamato. Y eso es todos los días. ¿Ves tu sopita de sobre deliciosa que hay una publicidad de una doña así haciendo deli la comida? No te están diciendo que el glutamato monosódico es lo más terrible para tu salud. Vean, por favor, eso, eviten. Si van a hacer una sopita de vegetales, háganlo natural, no de sobre. Todas esas comidas instantáneas de fideíto que lo aumentas 3 minutos, agüita, glutamato monosódico. Y toda esa otros químicos aditivos y tóxicos llenos de colorantes y saborizantes. Es veneno puro. Y después se dicen, pero aparte del peso, ¿en qué más me influye? Influye en tu estado mental. Literalmente. Uno no se da cuenta. Pero ¿por qué uno tiene depresión? ¿Por qué tiene ira? ¿Por qué tiene muchas veces reacciones? Es por la comida. No es por su ex. Es por la comida, porque... Les voy a dar un ejemplo más práctico. Si de pronto tú agarras una pastilla que te adormece y te la tomas, mira que te mareas, ¿no? Algo pasa en tu cabeza y no coordinas bien, no piensas bien. ¿Qué ha sido eso?
un químico dentro de una pastilla. Es lógico. Bueno, de esas cositas, en miles de dosis, las consumes en tu comida. Y no te das cuenta, ¿por qué tengo tanta ansiedad? Ah, es que aquí es azúcar. Y empiezas a confundir esos síntomas con ya un aspecto mental. No te das cuenta para nada que la comida sí influye en tu estado de ánimo. Vean, por favor, esos docus. Infórmense de qué están comiendo. Y bueno, estaremos conversando en otra charla más detalles de esto, que espero que nos ayuden a ser más conscientes en nuestra comida. ¿Ok? Así que gracias. Chao. Nos vemos.